no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Soy Walter Gómez, un joven de 25 años, y a lo largo de mi vida, desde muy pequeño, he sentido fuertemente cómo el Señor ha venido tocando y haciéndose presente en mi vida, que siento que no hay momento que haya sido igual y que en cada segundo, incluso en este momento, puedo sentir fuertemente su presencia y cómo Él de alguna manera se va manifestando y haciendo cada día nuevas las cosas. Soy de Nicaragua, crecí con mi mamá, mi abuelita y mi hermano. Mi papá falleció cuando yo tenía 5 años de edad, crecí sin esa figura paterna y encontré en Dios esa figura de padre. Desde muy niño crecí yendo a la iglesia, sentí muchísima atracción por la vida de la iglesia y me encantaba ir a misa por los cantos, sobre todo el Padre Nuestro cantado era una canción que siempre quería escuchar, entonces como que pedía que me vayan a misa solo por esa canción. Y fui desde mis primeros años sintiendo la presencia del Señor y de la Virgen María. Aprendí a rezar el rosario porque lo empezamos a rezar en mi casa pidiendo por el alma de mi papá. Entonces esa fue la razón por la que empecé a rezar el rosario, que mi abuelita me lo enseñó. Y luego, en medio de todo el camino que iba teniendo de la mano del Señor, a la edad de 9 años, vi una experiencia que a mí me tocó fuertemente. Empecé a vivir una experiencia de abuso sexual y en ese momento yo me cuestionaba por qué me pasaba a mí y yo no entendía la situación que estaba viviendo porque al haber crecido en un hogar solo con mujeres, entonces eran temas de los que nunca hablábamos, eran temas totalmente tabú y yo no sabía qué pasaba. Yo en ese momento caí en la trampa, en el engaño, en la mentira de la persona que abusaba de mí. Entonces, de que si decía algo me podían regañar a mí, que me podía ir mal a mí, que me iban a castigar. Y al mismo tiempo que me pasó eso, yo era monaguillo, era acólito en la iglesia. Entonces, y yo sufría muchísimo porque cuando estaba sirviendo en el altar, a veces como que llegaba ese recuerdo, ese pensamiento, esa imagen de lo que había vivido y yo me sentía totalmente indigno, totalmente manchado, que en una ocasión incluso se me cayeron las vinajeras de tanto temor que vivía y vivía con mucho miedo a mi mismo sexo, sentía que me iban a hacer algo también y bueno, y encontraba solo refugio en el colegio, por ejemplo, solo con compañeras de clase, solo en figuras femeninas. Yo encontraba muchísimo ese refugio porque vivía con ese temor de que se repitiera. Y recuerdo que la manera en la cual cesó ese abuso que duró por varios meses de tocamiento, de mentira, de engaños, fue en una ocasión que yo estaba, luego que pasaba esa escena, yo estaba en la sala de esa casa y había una imagen de la Virgen, que es la Inmaculada Concepción, que es la patrona de Nicaragua. Entonces, y yo crecí como amándola mucho porque cada 7 de diciembre se hace su fiesta. Entonces es como algo muy cultural, pero al mismo tiempo de fe viva de mi país, que recuerdo haber visto esa imagen en la sala y yo empecé a orar. Yo, miré en ella una madre y yo le dije que por favor me ayudara, que ya no quería seguir sufriendo, que ya no quería seguir viviendo esos traumas, esos momentos. Entonces, y yo sentí solo en mi corazón como que me puso sal de ahí. Entonces, y en ese momento yo entendí que tenía la libertad de decidir no volver a ese lugar, no volver a ese sitio. Y fue cuando cesó ese abuso. Entonces, y ya luego, pues claramente lo fui hablando, porque sí tuve una reacción de miedo, de temor, de inseguridad que se fue haciendo notoria en mi infancia. Entonces en un momento me llevaron al psicólogo como para recibir un acompañamiento y fueron pocas veces que fui. Luego sentí como que el Señor me dio una gracia que yo le llamo como una anestesia espiritual, que siento que la recibí de alguna manera para poder continuar con mi vida sin que me afectara tanto esa herida. Pero ya en mi adolescencia esa herida se volvió a abrir fuertemente porque
porque fue en ese momento en el que empezaba a recibir como muchísimo más bullying por mi manera de ser, por mi manera de comportarme, porque yo no había crecido con una figura paterna, no era un joven deportista, era acólito, entonces empezaba a recibir bullying de que usaba vestido, de que no me gustaba el fútbol. Entonces yo empezaba también como a cuestionarme de por qué me dicen así si yo no siento nada de lo que ellos dicen, o sea, por qué me aman de esa manera, porque usaban palabras como que muy fuertes para referirse a mí de afeminado, o sea, y más arriba. Y yo sufría muchísimo, o sea, me vivía cambiando de colegio, cambiaba las calles por las que caminaba en mi casa, porque a veces también de repente con las personas con las que jugaba en el vecindario también me hacían bullying. Entonces, y mi lugar refugio siempre era como ir a la iglesia, el acolitar. Entonces, y iba creciendo y me fui topando, por ejemplo, con la pornografía, y encontré en la pornografía como un medio para recobrar mi masculinidad, porque entendí que todos los de mi edad la estaban consumiendo. Entonces empecé a consumirla y de repente se convirtió en una adicción y empezaba a sentir que llevaba una doble vida, porque conforme iba creciendo también iba de alguna manera llevando una vida dentro de la iglesia un poco más intensa, de entrega, de servicio, de dar charlas a jóvenes. Entonces, pero al mismo tiempo, internamente, yo sentía que era un hipócrita, porque yo les decía a otros que cuidaran su virginidad, que cuidaran su castidad, pero yo no estaba viviendo en castidad, por más virgen que era, no estaba viviendo en castidad porque estaba consumiendo pornografía, estaba pecando de pensamientos impuros. Y es que yo estuve en varios grupos juveniles, pero nunca me tocaron ese tema, nunca me hablaron, solo me decían que Dios me amaba, que lo que era el pecado, pero nunca, o sea, tan a profundidad de cómo la impureza puede afectar tu corazón y cómo de verdad no se vive la experiencia de amor auténtico cuando estás frecuentando la impureza. Entonces, luego sucedió que fui a un retiro al norte de mi país. Ese retiro es del Apostolado Corazón Puro, de los frailes franciscanos de la Renovación. Y ese retiro para mí fue como una Pascua. Sentí que en ese momento renací, como que recobré el sentido de mi sexualidad, de mi masculinidad, a encontrar en Jesús ese modelo de masculinidad. Y empecé a llevar un proceso de sanación de mi herida, entonces de mi historia, y empecé a sentir el deseo de vivir con más coherencia, con más autenticidad, y empecé a tener la noción de que no iba a alcanzar la santidad si estaba llevando una doble vida, o sea, si no simplemente iba a ser de fuera, pero yo de verdad deseaba como ser santo. Yo decía, ¿qué renuncias tengo que hacer? Y en ese momento empecé también a encontrarme con modelos de santidad como Carla Cuti, Hermana Claire, y empecé a pedirle a ellos la intercesión y a todos los otros santos, porque siento como una amistad muy bonita con cada uno. Siento que cada uno tiene alguna virtud a la cual le puedo pedir su intercesión para alcanzar. Entonces empezaba a orar y batallando, pues como que caía ya no diario, sino una vez a la semana, y así hasta que el Señor me fue dando la gracia. Y bueno, viví ese retiro, hice un compromiso de castidad, y desde ese momento sentí que mi vida tomó otro giro, o sea, como que fue un giro de 360 grados, y empecé de verdad a desear vivir con autenticidad y querer contagiar y llevar este mensaje también, y pues fue ahí cuando empezó como un redescubrirme amado por el Señor y fijar mi mirada solo en Él. O sea, porque vivía mucho también con inseguridades de lo que dice la gente, de cómo me miran los demás, y de sentirte no valorado, de sentir que encaja en círculos, pero empezaba a sentir que únicamente debía de fijar mi mirada en Él y encontrar en Él mi identidad, encontrar en Él mi huella espiritual, mi huella como ser humano. Y fue un renacer, y ahí empecé a hacer el apostolado de Corazón Puro en mi ciudad. Lo empezamos en mi ciudad y empecé a ver cómo, y es que a mí me entra mucho esa frase de que en tu herida está tu misión, porque sentía que en el plan de Dios, no es que Él deseara que yo viviera todo esto, sino que Él permitió que lo viviera, porque siento que haberme topado tan fuertemente con heridas y con el pecado, me hace también como poder mirar al otro con más misericordia. El no juzgar, sino el mirar
bueno, no mirar yo, sino el pedirle al Señor que me permita ver cómo Él vería a esa persona. Entonces cuando empecé ese apostolado de Corazón Puro en mi ciudad, empecé a ver cómo muchos jóvenes llegaban y era un mensaje que de verdad revoluciona el corazón, porque miraba en los retiros de compromiso que empezábamos a hacer que los ojos le brillaban cuando le hablaba de que son amados, de que fueron creados para amar y ser amados, porque hoy en día la mayor ausencia es la del amor. O sea, como que el joven de hoy profundamente la herida más profunda que puede tener el joven de hoy es no sentirse amado, no sentir ese amor a carne viva en su día a día. Entonces sentía que a través de ese apostolado el Señor estaba mostrando ese verdadero amor y cómo se podía vivir de una manera íntegra, sexualmente, afectivamente, emocionalmente, humanamente, espiritualmente. Entonces fue para mí como un nuevo caminar y dejarme confiar por Él, o sea, como abandonarme y dejar que Él fuera el que moviera todo. Luego, viviendo eso, llegó la situación sociopolítica en mi país. Entonces, y al empezar todos esos enfrentamientos y toda esa situación que se estaba viviendo, fue en medio del inicio de Corazón Puro. Corazón Puro empezó entre manifestaciones. Nosotros estábamos reunidos en el salón de la catedral y de repente habían disturbios fuera. Entonces, y en una ocasión estábamos en hora santa y nosotros, ¿qué hacemos? O sea, lo mejor que podemos hacer es estar orando, pero nos decían de que salgan a defender el país, no sé qué. Entonces, pero nosotros no, o sea, nosotros desde acá, desde la oración, podemos ganar más. Entonces, como que empezamos a orar y más bien empezamos a invitar a los muchachos que estaban fuera a que entraran a rezar y empezamos a orar y bueno, entonces y ahí fue como que todo se fue dando. Luego nos tuvimos que mover de iglesia porque ya no se podía reunir en la catedral y pensamos que ya los muchachos ya no iban a asistir, los jóvenes, pero ellos iban hasta donde empezamos a hacer las nuevas reuniones y de verdad que desde ese momento ha sido como toda una aventura, porque he venido sintiendo que el Señor me ha venido mostrando, permitiendo vivir experiencias que yo jamás hubiera imaginado. Yo en esa situación también empecé un pequeño blog en redes sociales porque yo quería empezar a invitar a la oración, quería invitar a otros a confiar más en Él, a fijar la mirada en el Señor, porque sentía que, y me asustaba mucho, que la gente en mi país se estaba llenando muchísimo de rencor, de odio. O sea, estaba sembrándose mucho el odio en el corazón. Entonces yo sentía que había que luchar contra el mal con el amor de Jesús. Entonces empezaba a hacer hora santa en vivo con dos amigos y empecé pues también mi cuenta, que en un inicio se llamó Walter Ilustra, y empecé a hacer ilustraciones porque yo estaba justo empezando la universidad y en ese momento mi universidad fue cerrada. Entonces yo también, como quiero practicar, y empezaba a hacer ilustraciones e invitaba a las personas a orar. Y en el momento en el que yo sentí que de verdad estaba el Señor actuando y que era un medio para llegar a otros, fue en una ocasión que en una marcha miré a una mamá que le habían asesinado a su hijo luciendo una camisa con un diseño que yo había hecho de la Virgen abrazando a un niño. Entonces a mí me llegó muchísimo y sentí que de verdad era un medio que Dios quería usar para llevar su mensaje. Entonces, y fue ahí cuando ya empecé como más de lleno y a querer seguir llevando su mensaje, a querer contagiarlo y querer sobre todo, que yo no entendía, llevar a Jesús a Eucaristía a través de las redes sociales. O sea, es como una locura, pero yo siento que es un deseo que el Señor ha puesto en mi corazón y que fue buscando un santo patrono de esa misión que conocí a Carla Cutis, porque empecé a buscar santo patrono de las redes sociales, santo patrono del internet, y di con Carla Cutis y entonces yo empecé como a pedirle su intercesión. Luego me di cuenta que él ya estaba como más avanzado, que había hecho una exposición de milagros eucarísticos, entonces y le empecé a pedir su intercesión y empecé a hacer hora santa en vivo. Hora santa en vivo y se conectaban muchísimas personas, no solo en mi país, sino de fuera también. Y me llevaba mucho el corazón de que habían personas que decían que no podían ir a una iglesia cercana o que su vida diaria, o que trabajaban casi todo el día y que estas horas santas que eran nocturnas eran su medio para adorar al Señor. Entonces fue como, sentí que fue un canal de gracia y que el Señor pues lo permitía. El Señor lo permitía.
Señor lo permitía, incluso en medio del COVID, porque fue luego de la crisis política al COVID, y en el COVID fue como que empezó a tomar más impulso este apostolado de hora santa, y también como que el Señor me iba mostrando, o sea, la manera en la que quería que comunicara a través de mis redes sociales, porque muchas de las cosas que yo compartía eran escritos de mi diario. Entonces que para mí era como una locura de repente, entonces porque yo sentía que era un lenguaje como, o sea, como que no místico, pero sí como muy poético, pero al mismo tiempo muy real. Entonces, yo pensé que quizás no era prudente, pero luego miraba que había personas que se identificaban o que vivían lo mismo. Entonces, y ahí fue que me di cuenta que el Señor se vale de nuestra historia también para transformar los corazones, y que es muy importante el poder estar siempre abierto a que quizás, decía un santo, el único evangelio que lea una persona sea tu vida. Entonces, ¿qué tipo de vida estás llevando? Y siempre estar abierto a abrir tu vida, abrir tu historia y tu corazón a una persona que lo necesite, porque a veces somos inconscientes de cuánto bien el Señor puede hacer a través de nosotros, y es ahí también como el trabajar la verdadera humildad, porque a veces también el demonio nos quiere atacar muchísimo, haciendo pensar que el compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida es caer en la vanagloria o en el orgullo. Pero no, o sea, cuando tenés una intención recta y le pedís al Señor constantemente una pureza de corazón, entonces es como que las cámaras, el abrirte, es simplemente un medio. Al final sabes cuál es el fin, el verdadero fin, y sabes que incluso en ese espacio en el que estás haciendo una publicación, en ese espacio en el que estás cantando o estás dando un servicio, es verdaderamente el Señor el que está tocando la vida de otra persona y tocando la tuya también. Porque al final, o sea, yo siempre digo que nunca vamos a estar totalmente conversos, ni totalmente sanos, ni santos, hasta que estemos en su presencia. Porque la conversión es algo de todos los días. O sea, de cómo mira al otro, y incluso la mirada hay que sanarla, o sea, de cómo mirar a la otra persona, de cómo amás, de cómo servís, con qué intención lo haces. En el proceso de sanación, como que el Señor te va mostrando más detalles de tu vida y cosas que vos decías que no tenías que sanar, pero que al final Él te va dando como esa gracia. O sea, o por ejemplo la seguridad de sentirte amado, de sentirte perdonado, y también el perdonar a la otra persona. Yo siento que posiblemente el perdonar no me costó tanto, o sea, siento como que perdono muy fácilmente, entonces, pero sí como que me costaba, o sea, lo que a mí me pasó fue que yo había perdonado, pero evitaba a toda costa el contacto con esa persona, o sea, ni coincidir, ni topármela, ni en la calle, ni en un evento familiar. Era un primo mayor que yo, entonces yo lo evitaba a toda costa. Pero luego yo descubrí que había sanado cuando me era fácil podérmelo topar en algún lugar, entonces, y no sentir odio, o sea, no sentir rencor, y sí sentir un fuerte amado, a orar por esa persona, porque creo que solo desde la oración se puede perdonar, porque creo que no es solo perdonar, sino también desear el bien para esa persona. Y empezaba a ver cómo le estaba yendo en su vida, porque había tomado otros caminos, y que estaba de verdad sufriendo mucho, y que estaba alejándose completamente. Y fue fuerte porque, o sea, sí me dolía, era como la persona que había abusado a mí, pero al mismo tiempo sentía tanto el deseo de que estuviera bien, entonces, y como que empecé a orar por él, y por otro lado también esta experiencia a mí me llevó a querer también, yo en mi cuenta empecé a compartir dibujos que un poco son como para niños, porque siento muchísimo esa llamada y ese deseo de cuidar la pureza de los niños, o sea, como de custodiar la pureza de los niños. Entonces, porque siento que algo que,
hoy en día está muy descuidado. O sea, fácilmente un adulto le puede dar un teléfono a un niño y se puede topar con una infinidad de puertas que pueden de alguna manera arrebatar esa inocencia. Entonces, o a través de las conversaciones o el tipo de trato o palabras. Entonces siento que me llevó mucho a eso y a que estos temas de sexualidad son temas que se deben de compartir. Y un poco del apostolado que he hecho en los últimos años me ha tocado también ir a colegios como a compartir estos temas de castidad, de sexualidad con adolescentes, a veces con niños, con profesores, y siento que está ahí, o sea, que está ahí. El perdonar también es como el hacer algo por esa circunstancia o esa herida que viviste, que también puede afectar a los demás, porque es no fijarte solamente hacia tu ombligo de pensar en tu historia, sino también pensar que otras personas también pueden sufrir esa misma herida y también pues denunciarlo si pasa. En mi caso yo no lo pude hacer, la otra persona era también menor de edad y mi proceso fue un poco de que se abrió cuando, o sea, yo empecé mi proceso de sanación y tuve más noción de lo que había vivido ya en mi adolescencia. Entonces yo no pude hacer nada como legalmente, pero siento que el Señor a través del perdón ha hecho justicia y sí invitaría a personas que vivan esta situación a que sí usen los medios necesarios para alcanzar no solo el perdón, sino también la justicia y que sea Dios el que haga su obra. Uno va viviendo como diferentes estados de desolación, de consolación. Entonces, en un momento fuerte de desolación, empezaba a sentir como que el Señor se había olvidado de mí. Entonces, como que se había olvidado de mí, como que me estaba dando y que Él nada. Entonces, y yo como que le estaba diciendo, o sea, como que sentía que no estaba, o sea, como que le estaba amando y como que Él no. Entonces, o sea, es fuerte, pero es como, no sé, así es como la vida espiritual, ¿no? Porque al final cuando tenés como, o procuras tener una relación con el Señor, es como que cada emoción se hace más fuerte y no es que nosotros vivamos de emociones, sino que tenemos un Dios que nos ama y que de verdad quiere hacernos sentir ese amor. Entonces, y el amor verdadero a veces duele mucho. Entonces siento que el vivir como a carne viva ese encuentro con Él es también dejarme envolver por Él y estar abierto a lo que Él me pida cada día. Entonces, y he ido viendo que yo estaba en ese momento de desolación y fui recibiendo respuestas. Yo en un momento en el que el tema de los estudios y del trabajo con la situación del país se volvió todo un caos y que no encontraba ningún sentido, pero al mismo tiempo yo estaba con otro proceso de discernimiento vocacional. Entonces yo sentía que esa situación me iba a atrasar más mi proceso vocacional y yo empecé a hacer una treintena en San José y yo simplemente estaba pidiendo claridad el año pasado, y el último día me fui de peregrinación a una montaña donde hay una cruz, un cerro Apante, que está como en el centro del país. Y ese día como que el Señor me dio una respuesta y fue que de repente me encontré a una amiga que me dijo: hay una peregrinación a Medjugorje, ¿por qué no vas? Entonces yo me reí, yo le dije como, estoy ahorita sin ingreso fijo, estoy pensando lo de los estudios, no sé. Entonces ella me dijo, Dios va a proveer. Entonces yo le dije, sí, claro. Entonces, y yo pues normal seguí como, o sea, enfocado en lo que estaba. Yo le decía, bueno, Señor, ok, como que este es solo un ruido, yo vengo a pedirte claridad. Pero luego se dio que el Señor fue poniendo los medios los días siguientes y bueno, empecé como ahí a hacer diferentes experiencias de peregrinaciones. Sentí como que el Señor me iba llevando a diferentes lugares que sí deseaba, pero que no pensaba que fuera como tan de pronto y que sí eran clave también en mi proceso espiritual, porque era como el ir a la casa de mamá, siento yo. Entonces, por ejemplo, el año pasado fui a Medjugorje, entonces sentí que fue una invitación de la Virgen, como, bueno, aquí está, como venía a visitarme, entonces, y que de verdad lo necesitaba, o sea, porque siento que Medjugorje es un lugar muy especial, es como entrar
en el Inmaculado Corazón de María. Entonces, y sentía esa presencia de ella fuertemente, y era como también ir no concluyendo, sino como cerrando con más intensidad algunas etapas de mi proceso de sanación y entregándosela a ella como madre para que ella se la entregara a Jesús. Entonces, y ahí fue también cuando visité a Carlo Acutis, al Padre Pío. Entonces, como que empecé a visitar a amigos espirituales. Entonces, como que fue un momento como de mucha gracia, que sentí que el Señor me invitó como a confiar en sus planes, y desde ese momento también he entendido que parte de decirle al Señor, hágase tu voluntad, es estar abierto a ir donde Él te quiera llevar, es estar abierto a hacer lo que Él te pida hacer, y estar abierto a darte donde Él te pida darte, y a no insistir donde no sea el lugar. Libera-me, oh mio Signore.